¿Cómo están, queridos alumnos? Los saludo nuevamente, espero se encuentren bien en sus hogares, con sus respectivas familias. Y aquí les preparé una nueva clase virtual para que usted pueda verla directamente desde mi canal de YouTube. Antes de partir, nuevamente quiero agradecer, quiero felicitarlos porque me han llegado ya muchos ensayos. He leído cada uno de los trabajos que me han enviado y los felicito muy bien. Como siempre les digo, no esperaba menos de ustedes porque sé la calidad de estudiantes que tengo. Recordemos un poquitito la última clase virtual, a pesar que les voy a recomendar que cada vez que vean una clase virtual mía, antes de verla, vean la de la semana anterior, para que de esa manera puedan recordar en qué estábamos. No obstante, yo también voy a resumir brevemente qué estudiamos la clase pasada. La clase pasada nosotros partimos estudiando esta nueva etapa histórica que se conoce como la época moderna, la que viene después de la Edad Media. Y en la clase pasada, ¿cierto?, hablábamos de este cambio que se produce en esta época moderna, que es muy distinta a la Edad Media, sobre todo en la forma en la cual se ve al ser humano. Si nosotros recordamos, en la Edad Media el ser humano era un ente que se regía por los principios religiosos o por un pensamiento teocéntrico que estuvo presente en muchos siglos de historia durante la Edad Media. Y este mismo pensamiento religioso o teocéntrico, en donde todo tiene una explicación religiosa divina, de alguna u otra manera puso freno al conocimiento, ya que era más fácil poder darle respuesta a los sucesos a través de explicaciones divinas que de explicaciones más racionales. En la época moderna, que es la época que estamos comenzando a estudiar, aquí ocurre un cambio de pensamiento. Aquí se sigue creyendo mucho en Dios, pero al ser humano se le dio una importancia que quizás en la Edad Media no tuvo. Una importancia más racional, una importancia más crítica, una importancia más cuestionadora. Y bueno, todo esto se logró, ¿cierto?, a través de estas antiguas lecturas griegas y romanas, libros que habían sido escritos hace mucho tiempo atrás por autores griegos y romanos, libros que hablaban de democracia, de derechos, de igualdad. Entonces los grandes pensadores de la época moderna se dan cuenta que estos conceptos no los tenían en sus tiempos y empiezan a tratar de revivirlos o tratar de renacerlos. Por eso también la época moderna se conoce como el Renacimiento, porque es un nuevo renacer de la sociedad después de haber estado durmiendo 1000 años en la Edad Media. De eso hablamos más o menos en la clase anterior, de este cambio de un pensamiento teocéntrico en donde todo tiene respuestas divinas a un pensamiento antropocéntrico en donde las respuestas empiezan a ser más científicas, más lógicas y más racionales. Este cambio no se produce de un viernes a un domingo. Aquí tengo tiempo de historia, pero este tiempo de historia fue el que marcó los cambios significativos dentro de este periodo. La clase de hoy día, queridos estudiantes, vamos a hablar de dos cosas importantes que ocurren dentro de la época moderna. Vamos a hablar de este movimiento humanista que surge de estos primeros eruditos, de estos primeros lectores, de estos primeros personajes que empiezan a indagar un poquito más allá. Vamos a hablar un poquito de esto del movimiento humanista para finalmente hablar sobre el renacimiento artístico que también está dentro de la época moderna, de grandes artistas que marcaron un antes y un después, que a través de sus obras, pinturas, escritos, dibujos, trataban de cuestionar o dar a entender su malestar social. Entonces en la clase de hoy día vamos a hablar de eso, para que nos contextualicemos. Estamos en la época moderna, o el Renacimiento, que es la etapa histórica que dura 3 siglos y medio, 350 años aproximadamente, y que viene después de la Edad Media. Esto lo vimos en la guía anterior, ¿cierto?, que es la ubicación temporal. Cuando yo digo ubicación temporal me refiero en qué momento de la historia estamos, cuándo parte y cuándo termina. Y acabo yo de comentarles y decirles que la época moderna es un periodo que duró 3 siglos y medio. Se extiende más o menos por la toma de Constantinopla por los turcos en 1453, o también cuando Colón llegó a América en el año 1492. Estos dos acontecimientos marcan el inicio de la época moderna. Tiene que pasar más o menos 350 años hasta que estalla la Revolución Francesa, 1789, y este periodo termina. O sea, desde la toma de Constantinopla en 1453 o la llegada de Colón a América en 1492,
los años 1400, finales de los 1400, tienen que pasar 350 años para que lleguemos al 1789, cuando estalla la Revolución Francesa, y ahí termina la época moderna. Tengo el inicio y tengo el fin. Entre mis dos manos tengo los 3 siglos y medio de historia. Lo importante es que usted ahora aprenda características importantes que ocurrieron en estos 350 años. Y entre ellos están las que vamos a ver hoy día: el movimiento humanista y el renacimiento artístico. Así que partamos. A ver, vamos a continuar aquí. Vamos a volver al humanismo. El humanismo, ¿quiénes eran los humanistas? Los humanistas en un comienzo, a inicio de los años 1500, era un grupo pequeño de personas que empieza a leer antiguos libros de las culturas griegas y romanas. Por eso coloqué aquí íconos que son característicos de estas culturas: el Partenón de Grecia, el Coliseo romano. Pero aquí quiero que usted entienda esto automáticamente en su cabeza. Tome atención lo que voy a decir. Cuando los griegos y los romanos escribieron estos libros, más o menos había sido unos 2000 años antes que los humanistas vuelvan a renacer estos libros. Recordemos que los griegos fueron los primeros que hablaban de democracia, los romanos de las leyes que sean iguales para todos. Entonces estos libros, cuando fueron escritos hace más de 2000 años y los humanistas los rescatan, ahí es cuando los humanistas se dan cuenta que en su tiempo esas cosas no las tenían. ¿Y por qué no las tenemos? Tenemos que hacerlas renacer. Y aquí empieza todo un tema de cuestionar lo que les hablaba en la clase anterior: cuestionar las monarquías absolutas, cuestionar el sistema de los grupos sociales, las desigualdades sociales. Los humanistas no podían entender cómo hace 2000 años se vivía de una manera y ahora vivimos de otra. Pero ese cuestionamiento se logró gracias a la lectura de estos antiguos libros, ¿cierto? Por eso dicen que el humanismo, voy a leer textual, es un movimiento intelectual, ¿cierto?, que se basó en el estudio de la cultura greco-romana o Grecia y Roma, que según sus exponentes hacían al hombre verdaderamente humano. Aquí suena como machista decir hombre, ¿cierto? Pero bueno, en esos tiempos se hablaba de esa manera. El origen del humanismo surge en Italia en el siglo XIII, ahí por los años 1200 más o menos, y se encargó de cuestionar y de criticar los aspectos sociales, políticos, económicos de la época bajo argumentos sólidos. Miren qué importante eso. Yo no puedo hacer un cuestionamiento, yo no puedo hacer una crítica si no tengo un argumento que sea sólido. Y la única manera en la cual yo pueda tener un argumento es leyendo, informándome, aprendiendo. De lo contrario, yo no puedo dar argumentos que sean sólidos. Aquí viene lo importante. Hoy día vamos a centrarnos más o menos la difusión del humanismo. Cuando yo digo difusión, me refiero a cómo esto se logró traspasar de frontera a frontera, de persona a persona. Por eso cuando, no sé, por las propagandas, ahora en los tiempos actuales dicen vamos a hacer la difusión de una carrera, por ejemplo, es cómo hacemos que eso llegue a más personas. Pero si aquí volvemos a los años 1500, cuando se inicia este movimiento humanista, que yo les dije que era un pequeño grupo de personas en Italia, ahora ¿cómo creen que hicieron este pequeño grupo de personas para llevar sus ideas, ojalá, a toda Europa? Si en los años 1500 no había ni internet, no había televisor, no había radio, había que buscar una manera de cómo hacer que estas ideas humanistas lleguen a más personas. Por eso vamos a conversar, ¿cierto?, sobre la difusión del humanismo. Aquí, dentro del tiempo que estamos estudiando, surge un invento importante que marcó un antes y un después. Por ahí por los años 1500 en Alemania, Jonas Gutenberg crea o inventa la imprenta. La imprenta, para que ustedes se imaginen, hoy en día serían las impresoras. Pero las impresoras de hoy en día están conectadas a internet, a corriente, que en estos tiempos no existían. Entonces la primera imprenta era una máquina de madera enorme, que vamos a ver si tengo alguna imagen por aquí. Y esta máquina o este invento de madera bien rústico para la época podía multicopiar los libros.
Entonces cuando Jonas Gutenberg se da cuenta que puede multicopiar hojas o que puede multicopiar libros, ¿cuáles creen ustedes que fueron los primeros libros que empiezan a multicopiar? Bueno, el primer libro en la historia multicopiado, que aquí tengo mi apoyo, fue la Biblia. La Biblia fue el primer libro que se multicopió, y cuando Jonas Gutenberg se da cuenta de que tengo la Biblia y puedo pasarla por mi imprenta y puedo multicopiarla y tener más ejemplares, se dio cuenta que había descubierto una de las herramientas más poderosas y que cambió la forma de pensar. ¿Por qué? Porque ahora yo estos antiguos libros griegos y romanos que hablaban de democracia, que hablaban de derechos, que hablaban de igualdad, estos pequeños libros ahora yo los voy a poder multicopiar y voy a poder hacer que lleguen a más personas, o sea, producir la difusión. Antes de la imprenta, cuando una persona quería leer un libro, tenía que leerlo y esperar que lo lea completo para poder pasárselo a otro. Y esta persona leerlo completo y poder pasárselo a otro. En cambio ahora que tengo la imprenta, creada por Jonas Gutenberg en Alemania, este mismo libro yo puedo multicopiarlo y puedo sacar muchas copias y puede llegar la información a más personas. Por lo tanto, estas nuevas ideas que surgen en la época moderna, ideas que habían sido plasmadas por los griegos y por los romanos, empiezan ahora a masificarse gracias a la imprenta que pudo multicopiar estos textos. Por ende, el conocimiento empieza a llegar a más personas y esto fue como una bomba que surge en Italia con los humanistas, después con más gente, con más gente, con más gente, con más gente, con más gente. ¿Gracias a qué? Gracias a la incorporación de la imprenta. Este dato es curioso, ¿ah? El primer libro que se imprime es la Biblia. Y aquí estamos hablando de los años 1500, cuando recién había terminado la Edad Media, que fue ese periodo donde este pensamiento religioso estuvo muy marcado. Continuemos aquí, vamos a avanzar para pasar al tema número 2, el renacimiento artístico. El tema número 1 era cómo surgen los humanistas en Italia, pequeño grupo, de donde sacan las ideas en antiguos libros griegos y romanos. Ahora, ¿cómo hago que estas ideas puedan masificarse a más personas? Justo Jonas Gutenberg crea la imprenta, que fue lo que ayudó. Y de esa forma, ¿cierto?, se empieza a masificar el conocimiento. Pasemos al tema 2, el renacimiento artístico. Aquí tengo artistas, pintores sobre todo, escultores, que tratan de criticar la sociedad, de dar a notar su descontento, pero a través de sus obras artísticas. Por este motivo, estas personas quedan instauradas o quedan marcadas en la historia, ya que a través de su arte logran cuestionar. Vamos a hablar de 3 personajes importantes: Leonardo da Vinci, vamos a hablar de Miguel Ángel Buonarroti y vamos a hablar de Sandro Botticelli. Hay muchos pintores y autores más, pero a raíz, ¿cierto?, de la clase vamos a partir con estos 3. Estos personajes, ¿cierto?, empiezan a criticar su sociedad a través de sus obras. Miren, vamos a partir por... A ver, esto lo voy a dejar al final, porque aquí tengo preparado un PowerPoint distinto, en donde vamos a ir viendo algunas de las pinturas o algunos de los exponentes más importantes en el Renacimiento. Entonces, el renacimiento artístico es un renacer en las artes, pero este renacer viene con un condimento extra que es la crítica social a través de mi arte. Mira, Leonardo da Vinci es considerado el máximo exponente de la época moderna. Para haberse llevado este premio es porque tuvo que haber tenido un cerebro enorme con muchas ideas para ser reconocido como el máximo exponente, o quizás la persona más inteligente de este periodo, que ya es inteligente. Bueno, de Da Vinci podemos ver algunas obras como las más tradicionales, ¿cierto?, que es La Última Cena. Esta imagen está media... no se ve muy bien, ya que está extraída, ¿cierto?, de una fotografía de la pintura original. Y en La Última Cena, a ver si voy a... la Mona Lisa o la Gioconda, que también está dentro de sus pinturas. Déjenme ver una cosita aquí. Quiero buscar La Última Cena para que la veamos mejor en una imagen más nítida. Este cuadro se ve quizás muy común y yo creo que muchos de ustedes lo han visto.
Pero en el periodo donde fue pintado, este fue un cuadro que causó mucha polémica. ¿Por qué? Porque aquí, ¿cierto? En el centro tengo la imagen de Jesucristo y si ustedes se dan cuenta aquí tengo tres apóstoles que ni siquiera están pescando lo que está diciendo Jesús. Incluso aquí se pueden ver que este está conversando con estos dos y dándole la espalda a Jesucristo. Aquí se puede ver a otro apóstol que está como reclamando a Jesús algo. Aquí se puede ver a la imagen de María Magdalena, quienes mucha gente que le gusta suponer cosas dicen que si yo, no sé, saco la imagen de María Magdalena y la coloco a este otro lado, su cabeza estaría descansando en el hombro de Jesucristo. Este apóstol, ¿cierto?, hace un gesto extraño, como amenazante en el cuello de María Magdalena, que si yo ahora acerco esto un poquito más, ahí se puede ver la mano, y dentro de la otra mano de atrás, Da Vinci dibujó un cuchillo que traía escondido. Los tres apóstoles que les comenté que en ningún caso están pescando lo que dice Jesús. Entonces, estos cuadros en la época, de alguna u otra manera, muestran un cuestionamiento a la religión, que en estos tiempos no era fácil hacerlo, ¿ah? Porque no cualquiera podía irse en contra de lo que era un pensamiento religioso en un periodo donde la religión era muy importante. Dibujos de la época de Leonardo da Vinci, ¿cierto? En donde ya dibujaba cosas que en su presente no estaban y que las tenemos en el futuro. Quizás esto sea lo que podría ser una hélice de un helicóptero, quizás los primeros elementos voladores para conquistar los aires, o algunas imágenes extrañas que algunos ahí, personas que les gusta buscarle la quinta pata al gato, por decirlo así, comentan que pueden ser naves espaciales o algunas otras cosas. Y este dibujo importante de Leonardo da Vinci, que se conoce como el hombre de Vitruvio, que fue el que vimos en la clase pasada, en donde simboliza el pensamiento de la época, el pensamiento antropocéntrico, en donde ahora el ser humano es el centro del mundo. Por lo tanto, si es centro del mundo, merece la importancia por estar en el centro del mundo. Este dibujo marca lo que son las raíces del pensamiento antropocéntrico, ya despidiéndonos de un pensamiento teocéntrico. Miren, la Virgen de las Rocas también es una pintura que estuvo censurada por la iglesia harto tiempo porque se le empezó a buscar miles de cosas como para sacarla. Como por ejemplo la mano de María, que sale como acariciando algo que en la pintura no está. Este niño que sale como hablando con alguien que no tiene a nadie. Aquí hay otra imagen que está como suplicando, como con cara de sufrimiento, pidiendo algo. Un dedo extraño de este personaje que está aquí, que hace la simulación como de un dedo que fuera cuchillo. Si es la Virgen María y supuestamente está en el paraíso, ¿por qué atrás tengo un panorama totalmente desolador? Los invito a averiguar por ahí un poquito sobre los mensajes ocultos de la Última Cena, la Virgen de las Rocas, que se llama este cuadro que está acá, sobre el hombre de Vitruvio, sobre el rostro de Da Vinci, que hay gente que cree y dice que el rostro de Da Vinci es la Mona Lisa o la Gioconda. ¿Por qué? Porque la Mona Lisa, el tamaño que tiene, es el mismo tamaño del autorretrato de Da Vinci, y hay personas que comentan que si yo corto la imagen y uno la Mona Lisa con la imagen de Da Vinci, estaría dándome más o menos esto que está acá, calzaría todo, la boca, la nariz, los ojos. Entonces, ¿por qué? Porque la imagen de la Gioconda o la Mona Lisa es una imagen donde que no se sabe mucho quién es, y en estos tiempos para que alguien se pueda pintar o retratar no era barato, entonces no hay registro de esta persona, entonces se asume que quizás haya sido el mismo Da Vinci quien trató de pintarse como mujer. Y alguien dirá, ¿y por qué lo hizo, profesor? Recordemos los años 1500, aquí lamentablemente el rol de la mujer era un rol totalmente nulo. Entonces quizás Da Vinci, como yo les dije que dentro del renacimiento artístico se quieren hacer crítica, quizás le estaba dando a entender de que era injusto quizás que la imagen de la mujer esté tan por debajo de la imagen del varón. Entonces Da Vinci es uno de los grandes exponentes y genios del Renacimiento, ya que se atreve a pintar o a hacer críticas sociales a la iglesia, al rol de la mujer dentro de la sociedad, dentro de su arte.
Miguel Ángel Buonarroti es otro de los artistas que también se consolida dentro del Renacimiento, y dentro de sus pinturas tengo la creación de Adán, que esto está en la Capilla Sixtina, y esta imagen, o esta pintura también es extraña porque la unión de los dedos entre Adán y Jesús nunca se produce, no están juntas. Incluso ha sido este tema de películas de terror, en donde se empieza como a trizar la Capilla Sixtina y se produce la unión de los dedos. En fin, se han hecho hartas supersticiones en relación a esto. Y además es extraña la pintura porque si ustedes se dan cuenta aquí, medio loco es Buonarroti, abre como un portal que tiene la simulación como de un cerebro, miren. Y ese portal están los ángeles y Dios, quien trata de hacer una conexión con Adán, conexión que nunca se realizó. ¿Y por qué un cerebro? Recordemos que estamos aquí en este periodo en donde empieza a renacer el conocimiento. ¿Y el conocimiento de dónde viene? Del cerebro. Entonces quizás el autor nos trata de mostrar como que tenemos que abrir el cerebro, tenemos que averiguar más, tenemos que cuestionar, tenemos que leer, tenemos que agrandar el cerebro. Y otra cosa que causa extrañeza aquí es que los ángeles de arriba tienen cara de gozo, tienen cara de estar contentos, y los ángeles de abajo están con rostros tristes. Incluso aquí hay uno que está tratando como de arrancarse. Colocó también un paño aquí que se trata de salir, que algunas personas comentan que puede ser el manto sagrado, este manto en donde cuando bajan a Jesucristo de la cruz y María lo recibe y lo envuelve en un paño, supuestamente se cree que quedó con sangre de Jesús, que si este paño alguna vez se logra ver dónde está, se puede saber o no si Jesús tuvo descendencia. Este paño nunca se encontró, entonces aquí la gente dice que el paño se lo llevaron al cielo, que aquí está, en fin. La creación de Adán, busca información, sí, quedó ahí metido un poco con la imagen. Esto, cierto, está dentro de la Capilla Sixtina, ahí está más o menos una imagen de cómo está en la actualidad. Mira la Capilla Sixtina, qué cosa más maravillosa. La Capilla Sixtina es una capilla que está cerca del Vaticano, en donde Miguel Ángel Buonarroti pintó el techo y las paredes. Dicen que se demoró 4 años en hacer esta obra de arte, pinturas que llegan a caer casi en la perfección, y muchas de ellas hoy en día son famosas. ¿Por qué? Por quizás los mensajes ocultos o las críticas sociales que este autor quiso hacer. Miren aquí hay algunas partes de las paredes de la Capilla Sixtina. Y el juicio final también es un cuadro bien polémico. Si alguien quiere buscar, así se llama, el juicio final. Autor, el que estamos hablando, Miguel Ángel Buonarroti, porque aquí mostró los dos segmentos, el cielo y el infierno. En el centro, Dios, María Magdalena al lado, sus ángeles, y acá abajo por primera vez se empieza a retratar la imagen del anticristo, del diablo, que en estos tiempos se trataba de mantener oculta o apagada, porque recordemos que es un periodo religioso. Y aquí se pueden ver que en la parte de abajo mucho sufrimiento, esqueletos, algunas personas que están tratando de subir, y acá abajo, ¿cierto? O sea, acá arriba, disculpen, se puede ver lo que es el cielo y Dios ahí levantando el brazo como diciendo: aquí el que manda soy yo. Yo decido si tú estás abajo en el infierno o si tú estás arriba. Entonces, en fin, este cuadro igual estuvo censurado porque se creía que era una ofensa hacia la iglesia o hacia el pensamiento de la época. Esta es una escultura de Miguel Ángel que se llama La Piedad, que también tiene aquí algunas cosas que se le trató de buscar por ahí. ¿Por qué? Porque el autor trata de hacer la imagen de María más joven que su hijo Jesús. Recuerden que esta escena está en la Biblia, que es cuando Jesús lo bajan de la cruz y María lo recibe entre sus piernas, y aquí está el famoso manto sagrado. Aquí llama la atención todos los pliegues que le hizo el escultor Miguel Ángel, pintor también, en mármol, que no debe haber sido fácil en los años 1500 que estamos hablando. ¿Y por qué razón el rostro de la mujer más joven que el del varón? Porque seguramente el autor le quiso dar una importancia nuevamente aquí a la figura femenina, que en estos tiempos estaba tan apagada. Y el David, que también es una escultura que es una de las más importantes de Miguel Ángel, ya que aquí narra esta batalla épica entre David y Goliat, que también esto está hecho en mármol. La actividad de esta semana van a ser 5 preguntas, y algo no les dije, chiquillos, a contar de esta guía. Yo voy a seguir haciendo clases virtuales para hablar de los temas, pero yo ya no voy a enviar más guías con materia, sino que voy a trabajar con el libro de historia. Por esa razón los profesores los entregamos y los voy a ayudar. En cada pregunta yo les voy a colocar las páginas donde pueden tener las respuestas.
Yo quiero que usted su respuesta la haga leyendo las hojas del libro de historia que yo les voy a decir, más el complemento de la clase que yo estoy haciendo. La pregunta 1 dice, señala 3 características de cómo debía ser el ser humano según los humanistas. Debía ser flojo, debía no cuestionar, debía dejarse llevar por todo lo que la iglesia o la sociedad o los reyes decían. 3 características de cómo tiene que ser un humano según los humanistas. No está difícil. En la página 12 y 13 del libro de historia pueden complementar y sacar información, más lo que yo le he dicho ahora. La pregunta 2 dice, ¿por qué crees que el renacimiento artístico fue tan importante para la época moderna? ¿Qué querían demostrar estos artistas? ¿O querían solamente hacer cuadros y dejarlos ahí? No. ¿Qué cosa querían demostrar con este arte? En la página 14 y 15 también pueden leerlo del libro y van a poder complementar. La pregunta 3 dice, ¿por qué la creación de la imprenta por Jonas Gutenberg en Alemania durante la época moderna fue tan importante? Fundamenta. ¿Por qué? ¿Por qué fue importante este invento de la imprenta? ¿Y por qué en la Edad Media el copiado de libros era tan lento? Bueno, en la Edad Media no estaba la imprenta, pero en las páginas 16 y 17 van a poder complementar esta respuesta. La pregunta 4 dice, ¿qué importancia atribuyen al libro y la lectura en la actualidad? ¿Es importante hoy día los libros y leer en la actualidad, el año 2020, o ya no es tan importante leer, informarse? ¿Consideras que actualmente en Chile todas las personas tienen las mismas posibilidades para acceder a un libro? ¿Por qué? Esto ya es más personal. Si en los años 1500 la lectura cambió el mundo prácticamente, hoy en día ¿será importante seguir leyendo o ya eso quedó en la época moderna? Y la 5, ¿es importante el conocimiento? ¿Es importante el conocimiento, que una persona sea culta, que se informe, que se instruya? ¿Será importante que una persona sea culta, que se informe, que lea, que se instruya, o ya no es tan importante? ¿Por qué? Entonces, queridos estudiantes, esta fue la clase de hoy día, en donde seguimos en la época moderna. Hoy ya tomamos 2 temas importantes dentro de este contexto, que fueron los humanistas, la difusión del humanismo, las ideas humanistas, el renacimiento artístico, y vimos 2 autores importantes, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti. Espero les haya gustado la clase. La comentan, la comparten, se suscriben a mi canal de YouTube. Esta actividad no se envía, esta es para que la hagan solamente en su cuaderno. Recuerden que no es necesario imprimir nada, porque usted estas mismas preguntas yo las voy a enviar al correo en un documento Word, que usted solamente la copia en su cuaderno y la responde, nada más. Y la materia, ¿dónde está? En el libro. ¿Y dónde más? En la clase virtual. Y ahí nomás. Así que se cuidan, un abrazo para cada uno de ustedes. Los que aún no me han enviado su ensayo, envíenlo ya para que no se atrasen, y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad, en una nueva clase. Un abrazo virtual para cada uno, chicos. Nos vemos pronto.